iniciar, vamos a iniciar pidiéndole mucho a Dios que estos momentos sean momentos verdaderamente de reflexión. Primero encontramos en la primera palabra al inicio del Evangelio que nos dice por aquellos días. El texto bíblico nos indica que ha llegado la hora. Es el momento de Dios, es un momento de gracia. La Sagrada Escritura menciona la hora de Dios como el Kairos de Dios. Esto nos hace ver que es un tiempo de gracia, que es un tiempo muy especial, es un tiempo donde Dios hace su aparición. No importa cómo estamos ante la presencia de Dios. Dice el libro del Génesis que era caos y confusión, y en medio de este caos y confusión, el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Entonces, a pesar de ese caos y confusión, esa oscuridad, ahí está la presencia de Dios. Entonces, a pesar de que sea un momento oscuro, de pecado, pues ahí está la presencia de Dios, es el Kairos de Dios, es un tiempo de gracia. Está muy en contraposición con el Cronos. El Cronos es el tiempo de los hombres. Es un tiempo que se puede medir, es un tiempo contable y que muchas veces nosotros queremos hacer el tiempo de nosotros como el tiempo de Dios, ¿verdad? Y no es así, nunca se va a poder. El tiempo de los hombres es un tiempo, ¿verdad?, que se cuenta, es un tiempo de esfuerzo, un tiempo de sacrificio, y el Kairos de Dios, ¿no? Es una gracia que nos otorga simplemente, y hay una gran diferencia ahí. Para que nosotros entonces podamos entender ese texto, lo primero es que lo que tenemos que hacer es dejar este tiempo de Dios que actúe en nosotros. Y en ese momento aparece Juan el Bautista. Es un nombre que lo podemos dividir, ¿verdad? El nombre y sustantivo, Juan. El nombre de Juan significa la misericordia de Dios. Por eso cuando le preguntaban a Zacarías, el papá de Juan, le decían, pues, ¿cómo quieres que se llame el niño, no? Y él se había quedado mudo porque no creían. Pone en una tablilla, Juan es su nombre. ¿Por qué? Pues porque ahí se manifestaba la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, desde ese momento, Juan va a mostrar esa misericordia de Dios. ¿Y cómo lo va a mostrar? Pues a través de la conversión. Y por eso Juan es llamado Bautista, porque a través del bautismo, Bautistein Dei, lo vamos a ver, cómo a través de esta palabra, Juan el Bautista va a tratar de que el ser humano se llene, acepte a Dios, ¿eh? Pero para aceptar a Dios, pues tiene que haber un arrepentimiento. ¿Dónde va a anunciar este arrepentimiento Juan el Bautista? Y dice claramente el texto, dice proclamar en el desierto de Judea. En el desierto es donde Juan comienza su ministerio. En el desierto es el lugar de las manifestaciones de Dios. Y de ahí podemos entrar nosotros a ver tantos íconos, tantas imágenes, como el pueblo de Israel sale de la esclavitud del faraón para ir a la tierra prometida, y entonces tiene que pasar por el desierto. Y en el desierto es donde Dios se va a manifestar de muchas maneras.
que quiere decir que ahí en el desierto es el lugar donde podemos encontrar a Dios. Y este momento es el que tenemos que vivir nosotros. Si en nuestra persona, ¿verdad?, no está Dios, ¿verdad?, no, creo que es el momento en que nosotros dejemos que Dios actúe en nosotros. Aquí no se necesita que el hombre se esfuerce, ¿verdad?, por encontrar a Dios. Siempre tenemos que tener, ¿verdad?, así como mucha atención para ver las manifestaciones que Dios puede realizar. Es Dios que tiene siempre la iniciativa y Él va a aparecer en el desierto de nuestra vida. Es decir, donde a veces hay desolación, tristeza. Bueno, pues en medio de todo esto, ahí se va a encontrar precisamente la presencia de Dios. Entonces, lo único que Juan el Bautista va a proclamar allí en el desierto, en el lugar, ¿verdad?, donde Dios se puede manifestar, es una palabra que nos llena de entusiasmo, pero también nos llena de ese compromiso que nosotros tenemos. Juan entonces proclama la conversión, es decir, nos invita a que nos convirtamos a Él. Esta palabra es una palabra hermosísima, que se utiliza muchísimo en las Sagradas Escrituras y es metanoia. Metanoia quiere decir ese cambio de mentalidad, ese cambio de actitud. Es un cambio, ¿verdad?, radical en nuestras vidas. Dios nos ofrece, ¿verdad?, este cambio. Entonces nosotros, a través de nuestra libertad y de nuestra voluntad, pues entonces es como nosotros podemos aceptar la invitación que Juan el Bautista nos hace, ¿verdad?, y nos dice: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Pues es un momento en que nosotros podemos hacer nuestra metanoia, es decir, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Para esto entonces vamos a darle un poquito más de tiempo a este cambio así radical, este cambio de nuestra vida. Y ahí entonces inmediatamente aquella persona que empiece en su persona a trabajar este cambio, aquella persona que quiera tener esa experiencia de Dios, entonces lo primero que tiene que hacer es el arrepentimiento. Arrepiéntanse. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y muchas veces este arrepentimiento pues no llega a nosotros, ¿verdad? A veces pedimos perdón, pero no nos arrepentimos, ¿verdad? No nos arrepentimos porque seguimos guardando rencor, ¿verdad? Hay coraje en nuestro corazón. Entonces el arrepentimiento no aflora en nuestras vidas. Simplemente nos damos cuenta que sí necesitamos el perdón, pero no ofrecemos nada nosotros para obtener, ¿verdad?, ese perdón. Y el arrepentimiento pues es la parte fundamental para poder entonces entrar en el reino de Dios. Ya sabemos, ¿verdad?, con claridad que el reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios no está arriba, tampoco está abajo, ni está a los lados. El reino de Dios es la persona de Jesús. Entonces, en el momento en que nosotros abrimos nuestro corazón, es decir, dejamos que Dios entre en ese desierto en el que estamos viviendo, pues ahí va a haber manifestaciones, ¿verdad? Y la única manifestación que nosotros podemos palpar, ¿verdad?, pues es el arrepentimiento, para que así entonces podamos nosotros entrar, ¿verdad?, a ese reino de Dios, es decir, recibir a Jesús en nuestras vidas. Entonces, si el reino de Dios no es un lugar y es la persona de Jesús, para recibir a Jesús, entonces necesitas que verdaderamente tú estés preparado en esas manifestaciones que Dios quiere realizar en torno a tu vida. El reino de Dios entonces es la persona de Jesús, es el Yeshua, es el Dios con nosotros, es la presencia viva de Dios.
Y nosotros tenemos muchas oportunidades. Un ejemplo, ¿verdad? En la celebración de la Eucaristía, cuando el sacerdote nos dice, aquí está Jesús, ¿verdad? El Yeshua, el que perdona los pecados, ¿verdad? Entonces tenemos, es una manifestación de Dios plena en nosotros, y nosotros muchas veces a esa manifestación ni queremos ponerle ni atención y ni siquiera lo vemos porque agachamos la cabeza, ¿verdad? Es decir, no alcanzamos a comprender la presencia real de Dios entre nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que ese es uno de los momentos importantes para que nosotros reflexionemos que realmente la presencia de Dios está activa y está en medio de nosotros. Por eso Juan el Bautista, que había experimentado en su persona la misericordia de Dios, quiere que también nosotros eh, experimentemos esa misericordia. Entonces, por eso él clama en el desierto, ¿verdad? Arrepiéntanse, la metanoia. Pues es un momento de cambio. Entonces los invitamos en este momento a que nos preparemos para este encuentro con Jesús. Vamos a tratar, ¿verdad? Para que no se nos haga muy pesado lo que estamos desarrollando, ¿verdad? Como tema de conversión. Vamos a dar unos minutitos, unos 3, 4 minutitos, ¿verdad? Para que así nos relajemos y podamos nosotros entonces entrar de lleno a lo que va a ser una manifestación plena de Dios en medio de nosotros. Entonces los invitamos a que en este momentito pues hagamos un break, ¿verdad? Un descansito de unos 3 minutos, y creo que eso nos puede ayudar para entrar de lleno a lo que viene enseguida. ¿Cómo voy a recibir yo a ese Jesús que quiere entrar en mi vida? ¿Cómo he visto esa manifestación a lo largo, ¿verdad?, de mi existencia en la fe? Los invitamos a que ahorita hagamos un pequeño break de unos 3 minutitos. Te doy la palabra, Rocío. Gracias, padre. Si gustan ir al baño, este es el tiempo para hacerlo. No, aquellos que se vayan a quedar, voy a pedir mientras, que enciendan sus cámaras para vernos. Sí, no veo. ¿Hay alguien que va a pasar a hacer ahorita alguna actividad? Pueden levantarse, estirarse, para que podamos, relajar el cuerpo. Al final de cuentas, es dar un tiempo determinado, si en la computadora o en el dispositivo móvil, nos puede apagar el sistema, dice por ahí. ¿Vale? Ahorita que regresen, o los que se van a quedar aquí, por favor, les voy a pedir que enciendan sus cámaras. Creo que sí se fueron al baño, ocupan este tiempo para ir al baño. Ahorita que acabe. ¿Anda por ahí? Ok, ya estoy viendo, lo estoy viendo. Ay, Maru está cómoda, comodísima, Maru Morales. Hasta me dan ganas de ir a hacerle bolita ahorita. Ok, los que se... Continuar. Vamos a continuar. Lo que anuncia Juan el Bautista es el arrepentimiento, es la metanoia que todos nosotros tenemos que realizar. Metanoia, cambio de mentalidad y cambio de actitud. Cuando Juan solicita el arrepentimiento, por lo tanto, invita a todos sus oyentes a que rompan radicalmente con su pasado de pecado y a empezar una nueva vida en la presencia de Dios. Pronto se verá el pecado como un tirano,
un tirano que va a esclavizar a la persona. Entonces, por eso es importante el arrepentimiento. El arrepentimiento, entonces, es darle la espalda al pecado, lo que va a hacer que el hombre, ¿verdad? Vuelva nuevamente a Dios. Es lo que quiere decir metanoia, regresar, volver nuevamente a Dios. Entonces, para regresar, ¿verdad?, a Dios, se nos propone, ¿verdad?, un cambio en nuestras vidas. Primero, nos tenemos que dar cuenta, ¿verdad?, que el arrepentimiento es un cambio, es una vuelta a Dios, tomar una nueva dirección, un cambio de ideas, un cambio de corazón, ese corazón que a veces está tan duro, ¿verdad?, tan frío para la presencia de Dios y para los hermanos. Bueno, pues un corazón más sensible. Entonces Juan solicita el arrepentimiento, porque solo eso es lo que nos va a liberar del pecado. Cuando nos enfrentemos realmente al pecado, pues es que estamos nosotros convencidos de que hay un cambio en nuestra vida. Dejo mi pasado, pero voy a encontrarme con una vida totalmente diferente, que es la vida de gracia. El arrepentimiento anunciado por Juan el Bautista nos ofrece entonces el reino de Dios. El reino de Dios, como ya dijimos, es la persona de Jesús. Esta persona de Jesús está, ¿verdad?, allí activo. Nada más hace falta que nosotros le demos ese sí, ¿verdad?, a Dios. Pero Él está ahí presente. Es necesario que nosotros veamos cómo que podemos hacer esa presencia de Dios activa en nosotros. Y entonces inmediatamente surge pues el sacramento ya en nuestras vidas como un tema de reflexión, el sacramento de la reconciliación. Y el verdadero episodio que nos habla de esta sanación, ¿verdad?, el sacramento de la reconciliación, pues es un sacramento de sanación. Cuando nosotros nos vamos a confesar, es porque queremos sanarnos, es porque estamos enfermos. Y este sacramento va a ser, ¿verdad?, que el ser humano ofrezca a Dios su enfermedad de pecado. Se sana el alma, se sana el corazón, se sanan las relaciones entre nuestros seres queridos, se sana la relación con Dios. El verdadero episodio que nos habla de esta sanación es San Mateo en su capítulo 9. No voy a detenerme ni voy a explicar este evangelio porque lo vamos a explicar más a fondo. Entonces, nada más es para tocar este episodio y ver cómo verdaderamente aquella persona que le ofrece a Dios su enfermedad, su pecado, pues no solamente queda perdonado, sino queda sanado en toda su persona. Entonces es el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículo del 1 al 8. Mateo 9, 1 al 8. Nada más lo voy a leer y a unas palabras, ¿verdad?, que son importantes porque lo vamos a meditar nosotros más a profundidad. Dice, Jesús subiendo a la barca, pasó a la otra orilla. En esto le trajeron a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron entre sí, este está blasfemando. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente
glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Esto es sorprendente. Fíjense entonces cómo inmediatamente a veces nosotros por nuestras fuerzas no queremos acercarnos. A veces nosotros somos los que somos los recios, los fuertes. No queremos hacer caso, aunque escuchemos una y otra vez la invitación que se nos hace, pero no, simplemente no queremos. Y vean el texto, que no fue el paralítico quien se acercó por sí mismo, sino que unos hombres lo llevaron. Eso es sorprendente. Allí está la parte fundamental de nosotros. Nosotros tenemos que llevar hacia Jesús a las personas que no quieren acercarse. Y a lo mejor puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, a lo mejor puede ser un conocido, tus vecinos, que no quieren acercarse. Bueno, ahí está nuestro trabajo, el querer acercar a estas personas a Jesús. Y dice, viendo la fe de aquellos hombres. Entonces, ahora podemos decir, viendo la fe, ¿verdad? Por decir un nombre ahorita, de Maro, ¿verdad? La fe de Maro, ¿verdad? Que lleva a un hombre ante la presencia de Dios, que ora, ¿verdad?, por esa persona para que se acerque a Dios. Entonces somos nosotros quien tenemos que acercar a estas personas. Eres tu mamá que tienes que acercar a tus hijos. Eres tu papá que tienes que acercar a tus hijos. Eres tu esposo que tienes que acercar a tu esposa. ¿Y cómo? Pues a través, ¿verdad?, de tu oración. Y cuando tú le presentes a Jesús, ¿verdad?, aquella persona que no quiere acercarse, dice, viendo la fe de aquellos hombres, como le dijo al paralítico, ¿verdad?, levántate. Es una palabra hermosísima, hermosísima que hemos dicho nosotros, ¿verdad?, a lo largo de las celebraciones, una palabra, ¿verdad?, bellísima. Psicotén, levántate. Y estas palabras a lo mejor son el motor, ¿verdad?, que se necesita para aquella persona que está anclada en su pecado, ¿verdad? Pero con la fuerza de nuestra oración podemos hacer, ¿verdad?, que Jesús vea a esta persona. Psicotén, levántate, ¿verdad? Y vean cómo el paralítico se levantó por la fe de aquellos hombres, no por la fe del paralítico, ¿verdad? Y todavía le dice Jesús al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa. Y tenemos que pensar, esto lo vamos a reflexionar después, ¿verdad? Pero tenemos que pensar nosotros, ¿por qué Jesús le dijo, toma tu camilla y vete a tu casa? Mejor dejo la camilla y me voy a mi casa, ¿ya para qué la voy a necesitar? Pero la camilla es el símbolo de la misericordia de Dios. Es decir, Dios me ha levantado de donde yo estaba postrado. Y por eso Jesús le dice, vete, lleva tu camilla para que tú te des cuenta de la misericordia que Dios ha tenido para contigo, ¿verdad? Y entonces Jesús les dice unas palabras, las vamos a reflexionar después, ¿verdad?, cuando veamos este evangelio. Y le dice, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate, o te sano. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder. Entonces perdonó y sanó. Entonces el sacramento de la reconciliación nos da esta gran oportunidad de sanar, pero también de perdonar. Y entonces recordemos nosotros otro evangelio hermosísimo, ¿verdad?, que está en San Juan 20, 20, 23. San Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Y vean las maravillas de este evangelio. Dice San Juan, en el capítulo 20, versículo 21 al 23, Jesús les dijo otra vez, la paz esté con ustedes. Entonces, aquella persona que se ha sentido perdonada, que se ha sentido sanada, es una persona que está en paz. Una persona que ha cambiado su vida. Entonces, Jesús
les dice, como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Vean cómo Jesús entonces confía a los apóstoles que ellos prediquen el arrepentimiento. Y luego dice, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Esto es algo sorprendente. Si nosotros nos vamos al libro del Génesis, en el libro del Génesis dice que Dios con sus propias manos fue formando al ser humano, ¿verdad? Es un momento de reflexión extraordinario. Dice que lo formó, ¿verdad?, de polvo de la tierra. No dice, ¿verdad?, así directamente de la tierra, sino de polvo, de lo más fino que puede existir. Y una vez que Dios con sus propias manos, ¿verdad?, con su acción, formó al ser, ¿verdad?, al ser humano, la obra más extraordinaria, nos dice el texto del Génesis, dice, sopló sobre él y el hombre comenzó a moverse. Entonces, Dios le transmitió su propio aliento de vida, el hálito de vida es lo que nosotros poseemos. Y vean el texto entonces de San Juan, que dice, dicho esto, sopló sobre ellos. Es decir, les dijo, reciban al Espíritu Santo. Es una nueva vida. El que ha aceptado a Dios comienza una nueva vida. Y después les dice a los que les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Estas palabras son muy interesantes. Nosotros mismos no podemos perdonarnos. Tiene que ser otro quien nos perdone. Por eso dice el texto, a los que les perdonen los pecados, les quedan perdonados. O sea, tiene que ser otro quien nos perdone. Este pasaje entonces revela la dinámica más profunda que contiene el sacramento. El perdón de los pecados solamente lo puede otorgar otra persona. Y esa persona es a la que Dios le da este poder de perdonar. Y imagínense, ¿no?, cuando se nos dice a nosotros, y yo te perdono. ¿Por qué nos perdona? Porque hemos hecho la opción de cambiar de vida. Porque estamos arrepentidos. Y entonces, yo te perdono, ¿verdad? Y nos da lo más maravilloso en ese momento, ¿verdad? Y ego te absolvo, yo te absolvo de todos tus pecados. Y ahí nos damos cuenta entonces que verdaderamente la metanoia, el arrepentimiento, ¿verdad?, es algo fundamental en nuestras vidas. Y nos da la oportunidad entonces de vivir ese reino de Dios, de aceptar a Jesús en nuestras vidas. Para hacer entonces una buena confesión, ya lo sabemos nosotros, que son 5 pasos fundamentales, ¿verdad? El examen de conciencia, contrición, propósito de enmienda, la confesión y cumplir la penitencia. Son los 5 pasos que nosotros hemos aprendido. Pero ¿qué pasaría si hacemos un cambio radical de esos 5 pasos, que ya no lo sabemos cuando hacemos una confesión? ¿Qué pasará si hacemos examen de conciencia? Un buen examen de conciencia. Arrepentimiento, estoy arrepentido de mis pecados. Luego, conversión interior. Es decir, quiero que Dios entre a mi vida. Una conversión interior. Y luego, expresión exterior. Que se note que estamos viviendo una vida diferente. Que he aceptado a Dios en mi vida y lo expreso. Entonces lo voy a expresar a través de la reconciliación con nuestros seres queridos. O sea, no ser solamente para mí lo que yo he recibido, sino también los que me rodean tienen que ser ellos beneficiarios. Ellos tienen que vivir también el perdón. No solamente nos reconciliamos con Dios, sino también con nuestros seres queridos. Esa expresión exterior es fundamental. Que se note que nosotros estamos perdonados. Y luego viene la confesión, ¿verdad? O sea, yo ofrezco mis pecados a Dios. Allí en la confesión, pues a veces sentimos pena o tristeza. Es bueno, es parte de la confesión. Nos da pena decir, ¿verdad? Pero es una parte fundamental para liberarnos nosotros.
y luego viene el perdón de los pecados. Entonces aquí, cuando tú ofrezcas a Dios el pecado, ¿verdad? Entonces vas a recibir lo más maravilloso. Ego, te absolvo. Ego, te absolvo. Yo te absuelvo de todos tus pecados. Y desde ese momento hay una paz interior. Y por último, entonces, como una nueva versión, ¿verdad?, de la confesión, dice la satisfacción. La satisfacción quiere decir satisfacere, y quiere decir estar lleno. Quedé lleno de Dios, ¿verdad? Entonces, es una vida totalmente diferente. ¿Cómo empezó? Pues precisamente con la conversión de nuestros pecados. Y es lo que Juan entonces anuncia: arrepiéntanse, que significa una vuelta a Dios. Es decir, tomar una nueva dirección, un cambio de ideas, un cambio de corazón. Juan solicita entonces este arrepentimiento, porque es solamente el arrepentimiento el que nos puede liberar de nuestros pecados. Y debemos que enfrentarnos a este tirano que es el pecado. El pecado, ¿verdad?, como tirano nos esclaviza, ¿verdad? Muchas personas decimos: es que así soy, yo soy egoísta, yo soy soberbio, ¿verdad?, así soy, ¿no? Entonces, ese tirano que es el pecado te tiene esclavizado. Entonces, allí está nuestro trabajo. Es una invitación entonces para todos los integrantes de las pequeñas comunidades, de los grupos. Tú como madre de familia, como padre, ¿ya?, tenemos esa gran misión de orar precisamente por aquellas personas que están esclavizadas en el pecado. Y todo esto entonces es para recibir el reino de Dios, es decir, la persona de Jesús. Y por eso entonces, en la misma lectura que hemos escuchado, dice Juan el Bautista: enderecen el camino. ¿Cuál camino? El camino de la fe, el camino de Dios, ¿verdad? El camino de Dios se ha enchuecado, se ha desviado, ¿verdad? Nos hemos ido a otros lados, no por el camino de la fe. Hemos visto otras cosas, hecho otras cosas. Allí es donde nosotros tenemos que estar atentos, sobre todo, ¿verdad?, cuando nosotros decimos: perdona mis pecados en el Padre nuestro. Se lo estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, es una oración que decimos muchas veces mecánicamente, pero cuando verdaderamente yo tengo ese sentido de conversión, entonces inmediatamente digo: como yo perdono al que me ha ofendido. Qué hermoso sería que las personas que participamos de la Eucaristía, que es cuando rezamos, hacemos la oración del Padre Nuestro, nos pudiéramos reconciliar. Porque así Dios nos perdona y entonces yo, expresión exterior, perdono también a la otra persona. Y vean cómo entonces surge un cambio ya en nuestras vidas. Hay una alegría. El saludo de Jesús es lo que nos dice: ¿verdad? La paz esté con ustedes. Y este saludo pues, nos lleva precisamente a la reconciliación. ¿Qué es lo que Juan el Bautista entonces anuncia? Y dice: anuncia un bautismo. Y dice que Juan anunciaba, ¿verdad?, este bautismo. Y decía: voz que clama en el desierto, enderece sus caminos. Y entonces acudían a él, ¿ya?, al Jordán, para ser bautizados. Esto es importante. Vamos a hacer una breve reflexión. Los que acudían ahí eran, pues, el pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora, preguntémonos: pero si Dios ya rescató al pueblo de Dios de la esclavitud, cuando le dijo a Moisés, ¿verdad?, ve al faraón y dile que deje salir a mi pueblo de la esclavitud. Entonces, el pueblo es liberado de la esclavitud del faraón. Es la imagen, ¿verdad?, del pecado. Y entonces sale el pueblo de Israel a caminar por el desierto, donde va a encontrar la manifestación de Dios a través de muchas cosas en el desierto. Entonces es un pueblo liberado. ¿Qué quiere decir entonces cuando Juan anuncia, ¿verdad?, nuevamente: arrepiéntanse? Y le dice al pueblo:
que sean bautizados. ¿Verdad? Inmediatamente entonces surge, ¿verdad?, este sacramento que acabamos de explicar, el sacramento de la reconciliación, como un nuevo bautismo. Entonces el sacramento de la reconciliación se ve como un nuevo bautismo. ¿Verdad? Y así cuando se es bautizado, cuando somos pequeñitos, hay un cambio radical, ¿verdad?, de ser criaturas, o sea, criados por Dios, y con el sacramento de la reconciliación, entonces nace otra vez esa nueva criatura que ha caído en el pecado, y nace una criatura nueva. Un ser humano capaz de levantar las manos y decirle a Dios, Padre. Todo padre, ¿verdad?, llega a perdonar a sus hijos. Ahí lo tenemos en el Salmo 50, en el Miserere, ¿verdad?, que el hijo, ¿verdad?, le pide perdón a Dios y le dice, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, limpia de todo mi pecado. Y Dios lo perdona, ¿verdad? Lo vemos entonces en el hijo pródigo, como el hijo llega y le dice, Padre, perdona mis pecados. Y no se dice que el Padre lo perdona no. El Padre lo abraza efusivamente. ¿Por qué? Porque ve a su hijo amado. Este hijo amado que ha regresado a la presencia de él. Y entonces Juan el Bautista le dice, bautícense, ¿verdad? Acudían a él para ser bautizados. Es una palabra hermosísima que a veces se ha perdido el sentido. Bautismo viene de la palabra bautistein Dei. Bautistein Dei, ¿qué quiere decir? Lleno de Dios, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados solamente a que nos echen tantita agüita, o que si es considerado como un segundo bautismo el sacramento de la reconciliación, entonces pues ya me bautizaron, ya me confirmé, ya me bauticé, ya me confesé, ya me bauticé, ya me confesé, pues ya. No. El bautismo como tal, ¿verdad?, quiere decir bautistein Dei, que quiere decir baño de Dios o lleno de Dios. Entonces, en el momento en que nosotros nuevamente recuperamos la presencia de Dios a través del sacramento, ya sea el bautismo o la reconciliación, entonces nos llenamos de la presencia de Dios. Es lo que quiere Juan el Bautista. Y dice, solamente yo los bautizo para que ustedes se arrepientan. Pero detrás de mí viene otro que los va a bautizar en el Espíritu Santo. Es decir, que les va a dar la presencia de Dios. Es el que va a estar con ustedes. Y entonces la gente, al escuchar estas palabras, pues trataba, ¿verdad?, de acudir a Juan. Pero aquí es donde viene algo que nos deja así como pensando, y los que se acercaban eran los fariseos, los escribas, ¿verdad? Y supuestamente ellos son los que eran los más santos, ¿verdad?, los que no se contaminaban con los pecadores, los que despreciaban, ¿verdad?, a la gente enferma para no contaminarse, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que ellos, ¿verdad?, se acerquen a Juan y para que los bautizaran, ¿no? O sea, para que los llenaran de Dios? Pero hay una cosa fundamental. Ellos solamente buscaban el prestigio, ¿no?, de que la gente viera que también ellos querían aceptar ese bautismo y sí, estuvieran llenos de Dios. Y por eso Juan entonces les dice que son una raza de víboras, ¿no? Es decir, quieren engañar y dice, ¿por qué ustedes se acercan? Y solamente para un cierto prestigio. Entonces, dense cuenta de que Dios ha puesto ya el hacha, el árbol. Es decir, y ustedes que no dan fruto, pues van a ser cortados. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar a Dios,
no solamente por lo que están haciendo ahorita para que la gente los vea, sino porque ustedes no dan fruto, ¿verdad?, de santidad, de cambio. Ustedes engañan a la gente. Jesús lo va a decir después muy fuerte, ¿verdad?, cuando dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Estas palabras son muy fuertes, ¿verdad? Esperemos que las reflexionemos, porque vienen también en el Evangelio de San Mateo. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Ay. La palabra ay en hebreo se dice guay. Guay. Guay quiere decir un dolor interno, ¿verdad? Y Jesús le dice: ay de ustedes, les duele, ¿verdad? Y luego viene la palabra hipócritas. Les duele que sean hipócritas, ¿verdad? La palabra hipócrita se divide en dos partes: hipo y cripta. Hipo quiere decir máscara y cripta, podredumbre, ¿verdad? Entonces le dice: ustedes se ponen una máscara para engañar su podredumbre. O sea, no dejan ustedes que realmente la presencia de Dios entre en sus corazones. Hipócritas, ¿verdad? Una palabra muy fuerte, y por eso Juan el Bautista, ¿verdad?, le dice a los fariseos: la raza de víboras, ¿verdad? Ustedes creen que nada más con el fingimiento ustedes pueden engañar a Dios. Y entonces Juan dice: yo los bautizo, ¿verdad?, con un bautismo de arrepentimiento, pero ustedes no lo quieren aceptar, porque detrás de mí viene otro, ¿verdad?, que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Es decir, lo que yo estoy haciendo es una preparación para que el que viene detrás de mí les dé la presencia de Dios. Es decir, el mismo Jesús entra en sus vidas. Y ustedes, escribas y fariseos, no quieren aceptar a Jesús. Ustedes son los que lo rechazan. Entonces, detrás de mí viene otro más poderoso que yo ni siquiera soy capaz de desatarle las sandalias. Este es importante, ¿verdad? El que trae las sandalias es aquel que no es esclavo. Vemos al hijo pródigo que viene, ¿verdad?, descalzo. Y vean cómo en el hijo pródigo, el texto de Lucas dice: pronto, traigan unas sandalias y pónganselas. Es decir, ¿qué quiere decir? Que el esclavo viene descalzo. Y el que trae el zapato, el que trae el calzado, el que trae las sandalias, es un hombre de gracia, es un hombre que no esté esclavizado, ¿verdad? Y Jesús dice: pues él trae las sandalias puestas, él no está esclavizado. Y yo no soy capaz ni siquiera, ¿verdad?, de desatar esas sandalias. Es decir, pues porque Él es el hombre de gracia. Él es el que le da la gracia al ser humano. Yo no soy, ¿verdad?, digno ni siquiera, ¿verdad?, de desatársela, ¿no? Entonces, yo los invito, dice Juan el Bautista, a que ustedes se acerquen a Jesús, ¿verdad?, con un arrepentimiento sincero, para que ustedes entonces lo puedan recibir. Y vean cómo entonces a través de imágenes dice: lo que se necesita es, como Juan el Bautista dice, vestía un vestido de piel de camello y comía, ¿verdad?, saltamontes, indicando la humildad y la sencillez. Bueno, pues es lo que tenemos que hacer nosotros. Una persona soberbia no puede recibir esta presencia de Dios. Y entonces Juan el Bautista dice: bueno, pues yo visto, ¿verdad?, una túnica de pelo de camello, como saltamontes. Ahí está la sencillez. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Una sencillez para poder recibir a Jesús. Y dice: él recogerá el trigo en su granero. Hermosísima expresión, ¿verdad? Es decir, que aquellos que acepten a Jesús, Él los va a resguardar. Y los va a resguardar para que estén a salvo. O sea, los va a proteger. Por eso dice, Él va a llevar, Él va a recoger el trigo en su granero. O sea, los va a cuidar, los va a proteger, ¿verdad? Pero dice: y quemará la paja, ¿verdad?, en un fuego que nunca se apaga. Entonces, la paja, con claridad, dice,
y la paja que son ustedes va a ser quemada en el fuego. Porque ustedes de muchas formas se les ha anunciado y no quieren aceptarlo. Entonces, el bieldo ya está bien. Agarra el bieldo para sacudir, ¿verdad?, el trigo. Entonces, la paja se esparce, ¿verdad?, y el trigo queda. Entonces, el trigo es guardado, ¿verdad?, y la paja, ¿verdad?, que se esparce, dice, es recogida y echarla al fuego. Ellos entienden perfectamente que está hablando de él. Entonces nosotros somos esa paja que no queremos aceptar a Jesús y que vamos a ir al Gehenna, ¿verdad? El Gehenna quiere decir el lugar del fuego, el lugar donde el fuego no se acaba, ¿no? Y entonces ahí está la invitación para que nosotros entonces podamos tener un cambio en nuestras vidas y verdaderamente aprovechar que es un tiempo de gracia, es el Kairos de Dios, no es el crono de los hombres. El Kairos de Dios es un tiempo de gracia, es el tiempo que nos permite acercarnos a Dios. Bueno, pues creo que es un texto hermosísimo que nos da esa gran oportunidad de ver, ¿verdad?, cómo puedo yo recibir a Dios, cómo es mi proceso, cómo es mi caminar, mi itinerario de la fe para poder recibir a Jesús. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que otras personas se acerquen? Hay muchas preguntas que tenemos que hacer. Yo les haría ahorita solamente unas preguntas, es decir, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Y esto nos va a dar mucho material para que nosotros no solamente escuchemos, ¿no?, nos diga, ay, sí me gustó, no, sino, ¿con qué te quedas? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Cómo ves tú este itinerario que Dios nos propone, ¿verdad?, como un cambio de nuestras vidas para que nosotros verdaderamente pues seamos unas personas, ¿verdad?, nuevas en el Espíritu Santo? Entonces, sí, a mí me gustaría en este momento que si una o dos personas, ¿verdad?, para no quitar mucho el tiempo, pues dieran su opinión, ¿verdad? ¿Con qué te quedas? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestra persona, ¿verdad? ¿Cuál va a ser tu itinerario? Entonces, me gustaría, Rocío, te doy la palabra